América Latina, una región vibrante y diversa, llena de historias entrelazadas que han dado forma a su identidad única y colorida. Nuestra historia comienza hace miles de años con las culturas precolombinas que florecieron antes de la llegada de los europeos. El Imperio Maya, con sus pirámides majestuosas y avances impresionantes en matemáticas y astronomía, dominaba gran parte de lo que hoy conocemos como México y América Central. Mientras tanto, los aztecas, con su capital en Tenochtitlán, definían la vida y cultura en el Valle de México. Más al sur, los incas habían establecido un vasto imperio que abarcaba desde el moderno Ecuador hasta Chile. Estas civilizaciones clásicas dejaron un legado duradero en la forma de ruinas arqueológicas, tradiciones y lenguas indígenas. El curso de la historia cambió dramáticamente con la llegada de Cristóbal Colón en 1492 y los posteriores exploradores como Hernán Cortés y Francisco Pizarro, quienes lideraron expediciones que culminarían con la conquista española de los imperios azteca e inca. La colonización europea transformó la demografía de las Américas, introduciendo nuevas razas, idiomas y prácticas religiosas. El intercambio transatlántico no solo trajo consigo nuevas tecnologías y productos, sino también enfermedades devastadoras. La época colonial dejó una marca imborrable en América Latina, desde la arquitectura barroca de sus iglesias y catedrales hasta los sistemas de castas que delineaban la estructura social. El sometimiento de los pueblos indígenas dio lugar a una resistencia. A finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, surgieron los movimientos independentistas, inspirados en parte por las ideas de la Ilustración y los éxitos de la Revolución Americana y la Revolución Francesa. Figuras claves como Simón Bolívar, José de San Martín y Miguel Hidalgo encabezaron batallas épicas para liberar sus tierras de la opresión colonial. Bolívar soñaba con una Latinoamérica unida, aunque al final las diferencias regionales prevalecieron. La independencia no fue fácil, hubo numerosos desafíos en los primeros años de libertad, incluyendo guerras internas y el establecimiento de sistemas democráticos. En el siglo XX, América Latina enfrentó una serie de cambios políticos y económicos. Las dictaduras militares tomaron el control en varios países, mientras que otros se esforzaban por adoptar democracias estables. La Guerra Fría tuvo un impacto profundo, influenciando políticas y gobiernos en toda la región mientras las superpotencias globales buscaban fortalecer sus posiciones. Hoy en día, América Latina se encuentra en un continuo proceso de búsqueda de estabilidad económica y justicia social. La diversidad cultural es una característica innegable que define esta región. Desde la música popular como el tango y la salsa hasta el arte de Frida Kahlo y Diego Rivera. La gastronomía ofrece sabores únicos e ingredientes autóctonos que celebran sus raíces indígenas y africanas. América Latina sigue siendo un microcosmos de contrastes e innovación, enfrentando unos desafíos de la globalización mientras lucha por preservar sus tradiciones y culturas ancestrales. Sus historias continúan creándose cada día, tejiendo un tapiz colorido que habla de resistencia, fortaleza y un espíritu inquebrantable. En la vasta y rica extensión de tierras que componen el continente americano, antes de la llegada de los europeos, florecieron tres civilizaciones extraordinarias, los mayas, los aztecas y los incas. Cada una, con su diversidad y peculiaridad, dejó un legado impresionante en términos de arquitectura, ciencia, arte y organización social. Los mayas, arraigados en lo que hoy conocemos como el sur de México, Guatemala, Belice y partes de Honduras y El Salvador, son famosos por sus avanzados conocimientos en matemáticas, astronomía y por sus intrincados sistemas de escritura jeroglífica. La civilización maya alcanzó su apogeo durante el período clásico, entre 250 y 900 después de Cristo. Durante este tiempo, construyeron majestuosas ciudades-estado como Tikal, Palenque y Copán, adornadas con pirámides escalonadas y plazas ceremoniales. Los mayas también desarrollaron un complejo calendario basado tanto en el ciclo solar como en un ciclo ritual de 260 días, lo que les permitió prever eclipses y otros fenómenos celestes con sorprendente precisión. A medida que los mayas prosperaban en el noreste de América Central, la cuenca del Valle de México vio el surgimiento de otra civilización imponente, los aztecas.
Originalmente una tribu nómada, a principios del siglo XIV, los aztecas fundaron su capital en una isla del lago Texcoco, hoy conocida como México Tenochtitlán. Se destacaron por su astucia política y su sistema de alianzas, lo que les permitió expandir rápidamente su dominio sobre gran parte de Mesoamérica. Los aztecas desarrollaron una formidable economía basada en la agricultura intensiva, con ingeniosos métodos de cultivo como las chinampas, pequeñas islas artificiales diseñadas para explotar al máximo el suelo lacustre fértil. Además, su mitología rica y compleja justificó su práctica de sacrificios humanos, considerándolos imprescindibles para asegurar la continuidad del mundo. Al otro lado del continente, a lo largo de la cordillera de los Andes, se alzaba el vasto imperio inca, también conocido como Tawantinsuyu, que significa tierras de las cuatro partes en quechua. Surgido a partir de un pequeño reino en el Valle del Cuzco, el imperio inca se extendió desde el sur de Colombia hasta el noroeste de Argentina y Chile, siendo el imperio más grande de la América precolombina. Los incas, maestros de la ingeniería, eran conocidos por sus impresionantes construcciones de piedra, ejemplificadas por la imponente ciudad de Machu Picchu. Su sistema administrativo centralizado y la eficiente red de caminos y mensajería llamados chasquis, permitieron una ágil gestión de su vasto territorio. La religión jugaba un papel central en las tres sociedades, cada una con sus propios panteones y rituales, evidenciando una profunda conexión con la naturaleza y el cosmos. En un tranquilo día de primavera del año 1492, un marinero genovés llamado Cristóbal Colón presentó ante los reyes católicos de España, Isabel y Fernando, un ambicioso plan. Con la intención de encontrar una ruta más corta hacia las riquezas de Asia, Colón prometía llegar al lejano oriente navegando hacia el oeste. Una idea arriesgada y sin precedentes que chocaba con los enfoques tradicionales de la navegación de la época. Sus palabras, aunque inicialmente recibidas con escepticismo, no pasaron desapercibidas para Isabel, quien vio en la propuesta una oportunidad única de expandir el dominio de España. Empujados por la fuerte competencia con Portugal y el afán de nuevas rutas comerciales, los monarcas decidieron apoyar la expedición de Colón. Con el apoyo financiero garantizado, Colón se preparó para zarpar con 3 embarcaciones, la Santa María, la Pinta y la Niña. El 3 de agosto de 1492, la flota partió de Palos de la Frontera, navegando primero hacia las Islas Canarias antes de aventurarse más allá de los límites del mundo conocido. Durante semanas, los barcos surcaron las aguas del Océano Atlántico. La tripulación, inicialmente llena de entusiasmo, empezó a sembrar el miedo y la incertidumbre entre sus filas al no avistar tierra. Las provisiones comenzaban a escasear y el murmullo de motín se hacía audible, lo que llevaba a Colón a repensar su decisión. Animado por su fuerte convicción y la confianza en sus cálculos, logró motivar a sus hombres con promesas de gloria y riqueza. Finalmente, tras 2 meses de mar interminable, en la noche del 11 de octubre de 1492, se avistaron luces en el horizonte. Rodrigo de Triana, un marinero a bordo de la Pinta, fue el primero en ver tierra en la madrugada del 12 de octubre. La ansiada exclamación de «tierra» anunció la llegada a una nueva tierra que, desconocida para ellos, cambiaría el curso de la historia. Colón desembarcó en lo que hoy se conoce como la isla de Guananí en el archipiélago de las Bahamas, a la que llamó San Salvador, asumiendo que había llegado a alguna parte de Asia. Con un sentido de asombro y triunfo, plantó la bandera de España. El descubrimiento fue recibido con entusiasmo en Europa, aunque con una comprensión limitada de su significado real. Colón realizó 3 viajes más al Nuevo Mundo, todavía bajo la creencia errónea de que había encontrado una nueva ruta a Asia. Sin embargo, su primer viaje ya había puesto en marcha un cambio irreversible. La interacción entre el Viejo Mundo y el Nuevo Mundo se intensificó, trayendo consigo intercambios culturales, comerciales y biológicos de magnitud inimaginable. A medida que las noticias del descubrimiento se expandieron, otras naciones europeas, impulsadas por la demostración del potencial y las riquezas del Nuevo Mundo, organizaron expediciones propias, alimentando la era de la colonización. Aunque para muchos la figura de Colón está rodeada de debate y controversia,
sus viajes son indiscutiblemente un punto de inflexión en la historia de la humanidad. El 12 de octubre se celebra como el Día de la Hispanidad, recordando no solo el descubrimiento accidental de un continente, sino también el comienzo de una era de exploración que culminaría en el multiverso de culturas que compone el mundo actual. Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha buscado expandir sus horizontes y descubrir lo que yace más allá del horizonte. Este deseo insaciable de exploración y conquista llevó, entre los siglos XV y XVII, a la llegada de los europeos a un continente hasta entonces desconocido para ellos, América. Este suceso se convirtió en una epopeya llena de episodios deslumbrantes, oscuros y trágicos, esculpiendo un nuevo mundo cuya historia sigue moldeando la nuestra. Los primeros colonizadores en llegar al continente americano fueron los españoles, liderados por Cristóbal Colón en 1492. Con sus 3 carabelas, Colón no se proponía descubrir un nuevo continente, sino encontrar una ruta hacia Asia, sin imaginarse que sus pasos lo llevarían a la historia como el descubridor del Nuevo Mundo. Tras él, cientos de otros aventureros, hambrientos de gloria y riqueza, comenzaron a surcar el Atlántico. Una figura destacada en los inicios de esta colonización fue Hernán Cortés, quien desembarcó en la costa de lo que hoy es México en 1519. Con apenas un puñado de hombres, logró tejer alianzas con pueblos indígenas descontentos con la opresión azteca, forjando su camino hacia Tenochtitlán. La caída del Imperio Azteca en 1521 marcó un antes y un después en la historia de los pueblos originarios de Mesoamérica. Mientras tanto, exploraciones similares ocurrían en el extremo sur. Francisco Pizarro, otro conquistador español, lideró la conquista del Imperio Inca en 1533. Sin embargo, la llegada de los españoles no fue vista siempre con resignación. Figuras como Túpac Amaru en el siglo XVI y otras resistencias indígenas continuaron luchando por su libertad y tierras. La colonización implicó no solo la toma de tierras, sino también un profundo cambio cultural. Los europeos impusieron su lengua, su religión y sus costumbres a las poblaciones locales. A menudo, esto incluía también una explotación brutal, lo que llevó al declive de numerosas civilizaciones preexistentes. Sin embargo, este proceso también resultó en un intercambio cultural nunca visto antes. Se introdujeron animales, plantas y tecnologías de ambos lados del Atlántico, transformando por completo las estructuras económicas y sociales de los territorios colonizados. El reparto de América entre las potencias europeas, formalizado a través del Tratado de Tordesillas en 1494, dividió el continente. El continente fue dividido entre las coronas de España y Portugal. No obstante, otras naciones como Francia, Inglaterra y Holanda, también comenzaron a establecer sus propias colonias, creando un mosaico complejo de intereses que en muchos casos estaban en conflicto. Un aspecto crucial que no debe ser olvidado es el impacto de las enfermedades traídas por los europeos. Viruela, sarampión y otras epidemias causaron estragos en las poblaciones indígenas, que carecían de inmunidad ante estos nuevos males. Se estima que las enfermedades redujeron la población de América. Las enfermedades alteraron irremediablemente la composición demográfica del continente. La colonización de América por parte de los europeos no fue un evento uniforme. Cada región vivió sus propias particularidades. Las selvas del Amazonas resistieron la invasión mucho más que las fértiles tierras del altiplano andino. La historia de Hernán Cortés, el conocido conquistador español, es una mezcla de aventuras, alianzas, traiciones y grandes logros. Su vida y sus expediciones han sido objeto de admiración, debatidas y estudiadas durante siglos. Hernán Cortés nació en 1485 en la localidad de Medellín, en la provincia de Extremadura, España. Desde joven, mostró un gran interés por las aventuras y las riquezas del Nuevo Mundo, influenciado por las epopeyas de navegantes como Cristóbal Colón. Apasionado y ambicioso, decidió embarcarse hacia el continente americano en busca de fortuna y gloria. Llegó a La Española, la isla que hoy conocemos como República Dominicana y Haití, en 1504. Allí comenzó a forjar su camino como funcionario colono,
pero su sed de aventuras lo llevó a participar en la conquista de Cuba bajo el mando de Diego Velázquez en 1511. Cortés se hizo notar por su habilidad militar y su capacidad de liderazgo. La oportunidad que cambiaría su destino llegó en 1518, cuando Velázquez le encomendó una expedición por la costa del Yucatán, en México. Sin embargo, las relaciones entre ambos se deteriorarían rápidamente. Cortés se lanzó a la aventura sin el consentimiento formal de Velázquez. Con un ejército compuesto por apenas 500 hombres, algunos caballos y unos cuantos cañones, zarpó desde La Habana rumbo al desconocido imperio azteca. A su llegada a tierras mexicanas en 1519, Cortés se encontró con los pueblos indígenas que habitaban la región. Muchos de estos pueblos estaban sometidos bajo el dominio del imperio azteca. Cortés supo aprovechar a su favor, entablando alianzas con aquellos descontentos con el régimen de Tenochtitlán, la capital de los aztecas. Una de las alianzas más cruciales fue con la Malinche, una mujer indígena. La Malinche se convirtió en su intérprete, consejera, y eventualmente, en su amante. Con su ayuda, Cortés pudo comunicarse de manera efectiva con los líderes indígenas y consolidar pactos estratégicos. El avance de Cortés hacia Tenochtitlán fue implacable. Aprovechando tanto las rivalidades internas del imperio azteca como las leyendas que hablaban del regreso de un dios blanco y barbudo, logró entrar a la ciudad. Fue recibido con honores por Moctezuma II, el soberano azteca, quien dudaba sobre cómo enfrentar a estos extraños llegados del mar. Sin embargo, la situación pronto se tornó tensa. Las relaciones entre los conquistadores españoles y los aztecas se deterioraron rápidamente, y cuando Velázquez envió un contingente para traer de regreso a Cortés, estalló una confrontación interna. La confrontación desembocó en la famosa Noche Triste de 1520, donde los españoles fueron derrotados casi por completo al intentar huir de la furiosa revuelta azteca. Pero Cortés no se rindió. Reorganizó sus fuerzas con el apoyo renovado de algunos pueblos indígenas, y tras un asedio prolongado a Tenochtitlán, logró finalmente conquistar la ciudad en agosto de 1521. Hernán Cortés triunfó allí donde muchos habrían fracasado, fundando sobre las ruinas de Tenochtitlán la Ciudad de México y dándose a conocer como uno de los más exitosos conquistadores de su época. Aunque su figura sigue siendo controvertida, considerada tanto un héroe como un villano, según quien narre su historia, sus acciones cambiaron para siempre el curso de la historia del continente americano. Francisco Pizarro era un hombre marcado por la ambición y el deseo de conquistar nuevas tierras. Nació en Trujillo, Extremadura, en 1478, hijo ilegítimo de un capitán de infantería, Gonzalo Pizarro, y la criada Francisca González. Desde joven, Francisco tuvo que enfrentar dificultades y experimentar el arduo trabajo de labrar la tierra. Sin embargo, su espíritu aventurero le llevó a buscar fortuna en lo desconocido. En su juventud, admiraba las historias de Colón y otros descubridores, y pronto embarcó hacia el Nuevo Mundo, convencido de que el destino le reservaba una oportunidad entre aquellas tierras lejanas. En 1509, Pizarro se unió a una expedición hacia Colombia junto a Alonso de Ojeda. Allí demostró su habilidad estratégica y su capacidad para lidiar con situaciones adversas. No obstante, el verdadero giro en su vida llegó varios años después en Panamá, donde conoció a Vasco Núñez de Balboa. Fue allí donde Pizarro comenzó a concebir el sueño de una empresa aún mayor, la conquista del Perú, un vasto territorio lleno de riquezas fabulosas que causaba frenesí entre los aventureros europeos. Junto a Diego de Almagro y el sacerdote Hernando de Luque, Francisco formó una sociedad para llevar a cabo esta empresa. La primera expedición fue desastrosa, las tierras selváticas y hostiles que se encontraron en el camino les hicieron retroceder. Pero Pizarro no era de los que se rendían fácilmente. Con una determinación férrea, planeó una segunda expedición. Después de múltiples negociaciones y luchas políticas, Pizarro logró persuadir al rey Carlos I de financiar un nuevo viaje, concediéndole además los títulos de gobernador y capitán general de las tierras que conquistara. Pizarro llegó a la costa norte del Perú en 1532.
Allí estableció contacto con el emperador inca Atahualpa. Utilizando estrategia y diplomacia, Pizarro convenció a Atahualpa de encontrarse en Cajamarca. Con astucia, atrapó al líder inca en una emboscada mientras descansaba confiado. El arresto de Atahualpa, marcado por la codicia de los españoles, derivó en una exigencia feroz de oro, lo que originó el famoso rescate del Inca. Aunque la cantidad de riquezas recolectadas fue incalculable, Pizarro no liberó a Atahualpa, y la ejecución del emperador fue inevitable. La caída del imperio inca fue rápida y decisiva. Pizarro y sus hombres se hicieron con el Perú y se llevaron el botín, arrasando templos y saqueando palacios llenos de tesoros. Francisco Pizarro fundó la ciudad de Lima en 1535, en un intento de establecer una capital administrativa. La gloria de Pizarro se vio ensombrecida por disputas internas con Diego de Almagro, en consecuencia de la repartición de las riquezas y territorios. En 1541, estas confrontaciones culminaron en desgracia, cuando Pizarro fue asesinado en su propio palacio por seguidores de Almagro. Así concluía la vida de uno de los más audaces conquistadores que llegó a América Latina, un hombre cuya sed de poder y riqueza le llevó a transformar el mundo que conocía desde la estabilidad de un poblado en Extremadura a ser recordado como el conquistador del vasto imperio inca. La Revolución Americana fue uno de los eventos más trascendentes en la historia moderna y marcó el comienzo de una nueva era para las colonias americanas. Todo comenzó a mediados del siglo XVIII, en un contexto donde las 13 colonias estaban bajo el dominio del Imperio Británico, enfrentando constantes impuestos y restricciones impuestas sin representación. Entre los personajes centrales de esta revolución se encontraban figuras emblemáticas como George Washington, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin y Alexander Hamilton, quienes se convirtieron en los padres fundadores de los Estados Unidos. Washington, con su intuición militar y liderazgo excepcional, desempeñó un papel crucial como el comandante en jefe del ejército continental. El movimiento revolucionario se intensificó con el estallido de protestas como el Boston Tea Party en 1773, donde los colonos radicales, disfrazados de indígenas, se rebelaron contra el impuesto al té tirando cargamentos al puerto de Boston. Esta acción radical aumentó las tensiones entre el Imperio Británico y las colonias. Ante la prolongación de una serie de abusos y enfrentamientos, el Congreso Continental, reunido en Filadelfia, decidió en 1776 adoptar la Declaración de Independencia, redactada principalmente por Thomas Jefferson. Este documento proclamaba la igualdad de todos los hombres y el derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. La guerra que siguió a la declaración fue prolongada y ardua. Las batallas emblemáticas, como aquellas ocurridas en Saratoga y Yorktown, marcaron el destino de la nación naciente. La batalla de Saratoga, en 1777, es reconocida como el punto de inflexión que llevó al reconocimiento internacional de la causa rebelde, atrayendo la crucial ayuda francesa. Casi al final del conflicto, en 1781, la rendición de las tropas británicas en Yorktown representó el fin efectivo de las hostilidades militares. Sin embargo, no fue sino hasta el Tratado de París en 1783 que se formalizó la independencia de las 13 colonias. El impacto cultural, social y económico de la Revolución Americana fue significativo e inspiró movimientos revolucionarios futuros en otras partes del mundo, transformando la percepción del poder y los derechos del hombre. Así, la Revolución Americana se erigió como un símbolo de la lucha por la libertad y la autonomía, siendo un testimonio de lo que puede lograr la unidad y el liderazgo en tiempos de opresión y desafío. En un rincón del vasto continente americano, un susurro de cambio comenzaba a crecer con el paso de los años, formado por los lamentos y sueños de libertad de sus habitantes. Desde las llanuras de México hasta los valles de Argentina, las colonias compartían un deseo: emanciparse del yugo europeo. A principios del siglo XIX, las noticias de la Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos cruzaron los mares, inspirando a los intelectuales y líderes locales. En este contexto, Simón Bolívar, nacido en Venezuela, decidió emprender una gesta heroica y libertadora. Bolívar no estaba solo. En México,
Miguel Hidalgo y Costilla, un sacerdote de ideas iluministas, alzó la campana de Dolores en 1810, llamando a sus compatriotas a levantarse contra la opresión española con el famoso Grito de Dolores. Su movimiento impulsó a miles de campesinos y trabajadores que, con más valentía que armas, marcharon hacia una libertad incierta pero anhelada. Al mismo tiempo, en el sur, José de San Martín retornó a América para liderar la lucha por la independencia de Argentina, Chile y Perú. San Martín, al igual que Bolívar, comprendió que para liberar a América, era necesaria la unión de sus pueblos. Mientras las batallas se libraban en los campos, en las ciudades, las ideas independentistas servían en reuniones secretas. Intelectuales como Francisco de Miranda y Manuel Belgrano discutían estrategias y posturas filosóficas que sostenían que los americanos tenían el derecho y la obligación de gobernarse a sí mismos. Factura tras factura, batalla tras batalla, los patriotas fueron ganando terreno. En 1821, el Congreso de Cúcuta consolidó la creación de la Gran Colombia, uniendo varias naciones bajo el liderazgo de Bolívar. Sin embargo, los desafíos no disminuían. Los intereses regionales, las diferencias ideológicas y las intrigas políticas amenazaban la unidad. Con el tiempo, las guerras de independencia cobraron muchas vidas, pero también cimentaron el camino hacia la autonomía de las naciones americanas. Fue un proceso lleno de altibajos que no terminó con la declaración de independencia. Los nuevos países enfrentaron la titánica tarea de construir naciones justas y libres, lidiando con cicatrices coloniales, tensiones internas y la influencia extranjera. La independencia no solo significó un cambio de bandera, fue un renacimiento de culturas, valores y principios. Cada nación buscó su identidad a través de su historia y aspiraciones. Desde entonces, el legado de estos valientes sigue vivo, recordándonos que la libertad es un camino que se construye día a día, con firmeza y convicción. Simón Bolívar, conocido como El Libertador, es una de las figuras más prominentes de la historia de América Latina. Su vida y sus campañas militares fueron fundamentales para la independencia de varios países sudamericanos del dominio español. La historia de Bolívar comienza el 24 de julio de 1783 en Caracas, en lo que hoy es Venezuela. Nació en una familia acomodada, lo que le permitió recibir una educación esmerada, primero en su ciudad natal y luego en Europa, donde el ambiente intelectual de la Revolución Francesa influyó profundamente en sus ideales. A su regreso a América en 1807, Bolívar se sumergió en el movimiento independentista que ya había comenzado a gestarse en las colonias, insatisfechas por las políticas económicas y la falta de representación en el gobierno centralizado en la madre patria. Bolívar comprendía que la independencia era solo el primer paso, su visión iba más allá, anhelaba una América unida y fuerte. En 1810, el Cabildo de Caracas depuso al gobernador español, un evento que Bolívar respaldó fervientemente. Fue enviado a Londres junto a una misión diplomática para buscar apoyo británico. Aunque la misión no tuvo el éxito esperado, Bolívar aprovechó su tiempo en Inglaterra para observar y aprender. Al regresar, Bolívar se involucró de lleno en la guerra por la independencia. Su estrategia militar, marcada por su audacia e innovación, le permitió conseguir victorias cruciales, como la liberación de Caracas en 1813, lo que marcó el inicio de la Segunda República de Venezuela. Sin embargo, la lucha fue ardua y llena de reveses. En 1814, las fuerzas realistas retomaron Caracas, y Bolívar se vio obligado a huir a Cartagena, en la Nueva Granada, donde publicó su manifiesto, Manifiesto de Cartagena, un texto que llamaba a la resistencia unida de los pueblos latinoamericanos. La serie de campañas que lideró en los años siguientes fueron épicas. Con el apoyo de los llaneros liderados por José Antonio Páez, Bolívar lanzó su famosa campaña Admirable en 1819, cruzando los Andes para liberar Nueva Granada. Aquella travesía por la cordillera, llevada a cabo bajo condiciones climáticas extremadamente duras, es considerada una obra maestra de la estrategia militar. La victoria en la batalla de Boyacá selló la independencia de Colombia. Pero Bolívar no se detuvo allí. Continuó su periplo libertador hacia el sur,
logrando asegurar la independencia de Ecuador tras la batalla de Pichincha. Luego se unió a José de San Martín en Perú. Tras diversas batallas, incluido el decisivo triunfo en Ayacucho en diciembre de 1824, logró la independencia del Perú. Con estos triunfos, Bolívar culminó la creación de la Gran Colombia, una entidad política que abarcaba los territorios de Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. Sin embargo, su visión de unidad panlatinoamericana enfrentó desafíos formidables. Las diferencias geográficas y culturales, aunadas a ambiciones personales de otros líderes, complicaron la estabilidad de la Gran Colombia. Al final de su vida, Bolívar se vio solo y enfermo. En 1830, desanimado por el fallido intento de unir a las naciones liberadas, renunció a la presidencia de la Gran Colombia con su famosa frase, "He arado en el mar". Murió en Santa Marta, Colombia, el 17 de diciembre de 1830, sin haber visto realizado su sueño de un continente unificado. El legado de Bolívar ha perdurado con el tiempo. Es recordado no solo como un estratega militar y un hábil político, sino como un idealista cuyos sueños y acciones sentaron las bases de las democracias en América Latina. En 1778, en un rincón apacible de Yapeyú, Corrientes, nació un niño destinado a cambiar el curso de la historia en América del Sur, José de San Martín. Hijo de Juan de San Martín, teniente gobernador, y Gregoria Matorras, el pequeño José creció en el virreinato del Río de la Plata bajo el cuidado diligente y amoroso de sus padres. A la edad de 6 años, su familia se trasladó a España. Fue en este nuevo territorio donde José comenzó a recibir su educación formal en el Seminario de Nobles de Madrid. Su devoción al estudio fue evidente a temprana edad, interesándose particularmente por la historia de las libertades y las luchas por la independencia. San Martín inició su carrera militar en el Regimiento de Murcia. Su valía quedó demostrada en batallas contra los franceses durante las guerras revolucionarias. Fue en estas experiencias donde adquirió el conocimiento estratégico y táctico que lo acompañaría por el resto de su vida. Sin embargo, su corazón siempre latía por su tierra natal. Cuando en 1811 surgieron los movimientos independentistas en América del Sur, San Martín tomó una decisión que cambiaría no solo su vida sino también la de toda una región: regresar al continente americano y luchar por la independencia. En Buenos Aires, su llegada fue celebrada por patriotas ansiosos por liberar su tierra del yugo español. Fue aquí donde San Martín organizó el Regimiento de Granaderos a Caballo, una unidad militar élite destinada a ser clave en las batallas por la independencia en Sudamérica. La Batalla de San Lorenzo en 1813 fue su primer enfrentamiento en suelo argentino, una victoria que, aunque breve, reafirmó su liderazgo y habilidad estratégica. Pero fue el cruce de los Andes lo que consolidó su lugar en la historia. Enfrentando condiciones extremas, dirigiendo una fuerza de casi 6.000 hombres, San Martín realizó esta proeza militar que llevó la liberación no solo a Argentina, sino también a Chile y Perú. Su campaña continuó en la batalla de Chacabuco, donde demostró su capacidad para liderar a las fuerzas revolucionarias del continente. Logró una victoria decisiva sobre los realistas en 1817. No obstante, San Martín no solo era un hábil estratega, sino también un líder cuya visión se extendía más allá de la guerra. Soñaba con un continente libre, unido bajo los ideales de libertad e igualdad. A lo largo de su vida, San Martín mantuvo un bajo perfil. Rechazó títulos y honores que otros consideraban sus merecidos. Su enfoque estaba centrado en la independencia de los pueblos, no en sus propias ambiciones personales. Esta humildad, quizás, fue su virtud más destacada. Junto con una firme disposición a retirarse del poder después de cada victoria. Cuando liberó Lima en 1821, asumió el título de protector del Perú. Sin embargo, optó por renunciar al poder cuando las necesidades de su familia así lo requirieron, desplazándose a Europa. Pasó sus últimos años en una tranquilidad merecida. José de San Martín falleció en 1850, pero su legado vive, no solo en monumentos y calles que llevan su nombre, sino en el espíritu libre de América Latina. Su vida, repleta de valentía,
estrategia y humildad, se ha convertido en un símbolo eterno de lucha por los derechos humanos y la autodeterminación de los pueblos. En un pequeño rincón de México, en un mundo lleno de convulsiones y cambios, se encontraba un hombre llamado Miguel Hidalgo y Costilla. Nacido el 8 de mayo de 1753, en Pénjamo, Guanajuato, Hidalgo se crió en el seno de una familia adinerada, lo que le permitió acceder a una buena educación, algo poco común en la época. Desde joven, Hidalgo mostró un hambre insaciable de conocimiento. Era un lector voraz, y su obsesión por los libros lo llevó a estudiar en el Colegio de San Nicolás en Valladolid, donde fue ordenado sacerdote en 1778. Sin embargo, su personalidad distaba mucho de lo que se esperaría de un hombre de su posición. Hidalgo era crítico y rebelde, siempre cuestionando la autoridad y buscando la verdad. Su rol como sacerdote fue peculiar desde el inicio. En lugar de seguir los rígidos preceptos de la Iglesia, Hidalgo buscaba modernizar las formas de adoración. Enseñaba a su congregación a cultivar olivos, moreras y viñedos. Hidalgo promovía la creación de talleres artesanales. Estos esfuerzos no solo mejoraron la economía local, sino que también lo posicionaron como un líder progresista que abogaba por el bienestar de los humildes. Sin embargo, el clima en la Nueva España era tenso, marcado por la desigualdad y la opresión. Hidalgo, siempre consciente de esto, comenzó a conspirar con otros intelectuales y líderes para instaurar cambios. A través de tertulias secretas en Dolores, compartía sus ideas revolucionarias, hablando de libertad, igualdad y justicia. La noche del 15 de septiembre de 1810, se concretó su decisión. Miguel Hidalgo, empapado de un fervor contagioso, decidió hacer un llamado a las armas. Esa madrugada, en lo que pasó a la historia como el Grito de Dolores, Hidalgo convocó a su pueblo desde el campanario de la iglesia, clamaba por libertad e incitaba a derrocar al yugo opresor. Su voz resonaba con fuerza, poderosa y determinada, encendiendo una chispa que no tardaría en transformarse en un incendio de rebelión. La noticia corrió rápido, y las campanas de Dolores pronto se replicaron en varios pueblos que se unieron a la causa. Armados con palos y piedras, campesinos y ciudadanos comunes se unieron a la lucha. La rebelión había comenzado y detrás del estandarte de la Virgen de Guadalupe, se formaba un ejército improvisado. El viaje de Hidalgo es un testimonio de determinación, de un líder que, con todas sus fuerzas, lideraba un movimiento cargado de promesas. Sin embargo, los retos no tardaron en aparecer. La falta de organización y disciplina minaba las filas insurgentes, y aunque algunos triunfos iniciales animaron a sus tropas, pronto enfrentarían las consecuencias de una lucha desigual. La batalla de Puente de Calderón en enero de 1811 fue un punto decisivo.